Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Mi nombre es Rosa Rottenberg, soy coordinadora pedagógica de los cursos de formación que se dictan en Flaxo, Argentina, dirigidos por el doctor Mario Carretero. En esta oportunidad, previo al inicio de un nuevo ciclo lectivo, ustedes saben que nuestra propuesta de formación de los diplomas superiores tiene una fecha de inicio en el mes de abril para el comienzo de año y otro que comienza en el segundo semestre, por lo tanto en el mes de agosto. Y es en ese marco en el cual hoy hacemos esta actividad, que será una conferencia ofrecida por el doctor Daniel Valdés, director del Diploma Superior en Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas. El doctor Daniel Valdés eh, eligió por título para la actividad ¿Por qué intervenir en autismo? Y nos ofrecerá sencillamente una exposición y estará disponible en un espacio de preguntas y de intercambios para conversar con ustedes. Les decía antes que esta actividad es en el marco del inicio de una nueva corte. Es nuestra intención contarles cuál es nuestra tarea, cómo se ha diseñado este diploma, contarles cuál es el enfoque y algunas de las perspectivas que Daniel aborda junto con la doctora Solkov, que puedan conocer un poquito más acerca de la orientación de este diploma superior, y también quisiéramos contarles y comentarles con alegría que en el mes de agosto el proyecto está creciendo y por primera vez ofreceremos un curso semestral, también dirigido por el doctor Daniel Valdés y la doctora Solkov, eh, para los egresados del primer nivel del diploma superior en necesidades educativas y prácticas inclusivas. Bueno, ese curso también comienza en agosto, es un curso que se llama Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Espectro Autista, y ya les comento a ustedes que es para los egresados del diploma, como les decía antes, y también pensado como un abordaje de nueva agenda en relación con las temáticas que el equipo aborda. Hechos estos comentarios, la organización de esta actividad puntualmente, les cuento que por ahí estaban preguntando por el tiempo de trabajo. Nuestra idea es tener un primer momento en el cual vamos a escuchar la presentación de Daniel. Yo voy a estar acompañando, tratando de recuperar algo de lo que ustedes puedan ir comentando, planteando a modo de interrogantes, chat, y vamos a tener un momento en el cual voy a llevar la voz de ustedes para tratar de que Daniel pueda acercarnos a alguna perspectiva sobre esas preguntas o sobre esos comentarios. Dicho todo esto, me toca presentar al doctor Daniel Valdés. eh, eh, como es un espacio próximo, tengo que decir que Daniel es un gran amigo y además es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, director de la diplomatura en Flaxo, también director del curso de Intervención Psicoeducativa, es profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, realiza innumerables trabajos, eh, ustedes conocen su trayectoria y su fuerte implicancia personal y profesional en los temas que aborda. Eh, Autor de numerosos trabajos, de varios libros hermosos de leer. Así que bueno, no voy a seguir presentándolo, y vamos a darle imagen y voz para escucharlo. Daniel, te esperamos. Ahí me escuchan. Ahora sí, Dani, te estamos escuchando.
Genial, te estamos escuchando Ah, bueno, y perfecto. viendo. Bueno, bueno, muchísimas gracias Rosita por la presentación, gracias Federico Dorfman en todo lo técnico y gracias a todos los que están participando, a todos y a todas los que están participando desde distintos lugares, de distintos países y de distintas ciudades de Argentina. Bueno, la idea es comentar algunas cuestiones que claro, muchos de los que están escuchando nos conocemos, hemos recorrido por ahí algún curso, algún encuentro, alguna jornada, y entonces vamos a hacer como una conversación que va a tocar algunos temas básicos, pero a veces esos temas básicos implican volver a preguntarnos algunas cuestiones sobre las que estamos trabajando y venimos trabajando, pero muchas veces no tenemos tiempo de parar y reflexionar, ¿no? Algunos incluso tal vez le llama la atención a esta altura de poner esta pregunta, ¿por qué intervenir en autismo? ¿No? Puede resultar paradójico el tema de plantearnos en este momento por qué intervenir en autismo, ¿no? Y un poco la respuesta está en este contexto de plantear la diversidad como un desafío, porque si nosotros hablamos de diversidad y hablamos como se habla en la actualidad de neurodiversidad, estamos planteando que va a haber justamente diferentes formas de ser, diferentes condiciones de ser, diferentes maneras de ser y de estar en el mundo. Con lo cual uno podría plantear que resulta paradójico plantear intervenir si en realidad lo que estamos planteando es que esas formas distintas de ser conviven y forman parte de la riqueza, digamos, del ser humano. Ahora bien, hay una autora plantea algo interesante, se llama Sue Fletcher, justamente en relación con esta paradoja, ¿no? Entonces, en principio dejar esta cuestión como pregunta y que ahora la vamos a retomar. Si no resulta paradójico plantear, por un lado, que hay que intervenir, que hay que hacer intervención temprana, y por otro lado, el respeto de la diversidad. Ahora, si nosotros nos adentramos en esto de la diversidad en relación con las condiciones del espectro autista, vamos a ver cómo planteamos en esta imagen que justamente que el autismo es plural, es diverso, es decir, que va desafiando los manuales, las nomenclaturas. Si ustedes recuerdan en manuales anteriores, incluso antes del DSM-4, antes, se hablaba de trastornos profundos del desarrollo, cuando nosotros sabemos en la actualidad que en muchos casos no son profundos, que hay dificultades, que hay desafíos, que hay barreras, pero que no son profundos. Más adelante, sí, en el DSM-4 se empezó a hablar de trastornos generalizados del desarrollo. Y sabemos también hoy que están lejos de ser generalizados, es decir, que los problemas en el desarrollo no son generalizados, no están en todas las áreas, no tienen en todas las áreas el mismo nivel de dificultad o de gravedad. Entonces es muy importante tener en cuenta esta cuestión, que los manuales, las etiquetas de los manuales se vienen peleando, vienen dándose patadas con la realidad. Entonces, esto es un planteo que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir. Primero que no hay un solo tipo de autismo. Cuando decimos que hay personas diversas en que los síntomas del autismo se manifiestan de distintas maneras, ¿no? Por eso decimos personas singulares, múltiples autismos, y esto nos tiene que servir para entender ese desafío de la intervención en términos de las diferencias. Por eso es que se ha planteado la discusión, y está la discusión hoy en día, sobre cuál es la terminología más adecuada, porque incluso en los manuales aparecen etiquetas diagnósticas que ya desde el vamos hablan de trastorno, con lo cual la palabra trastorno ya puede resultar en algunos contextos estigmatizadora, es decir, y servir justamente para poner el énfasis en aquello que el sujeto tiene dificultad o por aquello en el que el sujeto se encuentra con barreras. Entonces, en algunos ámbitos se empieza a hablar de condiciones del espectro autista. El propio Baron Cohen y otros autores, otros investigadores internacionales en el mundo empiezan a plantear por qué no hablamos mejor de SEA en vez de TEA, es decir, de condiciones del espectro autista, entendiendo las condiciones clínicas
en relación con la diversidad y con esa neurodiversidad de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces el planteo sería, bueno, es un trastorno, es una alteración en sí misma, es un déficit, o en realidad es una forma de ser, es una forma de ser diferente en el mundo, con fortalezas, debilidades, oportunidades, barreras, desafíos. Por eso también se está hablando mucho últimamente de plantear el tema en términos de desafíos del desarrollo, que en todo caso todos, desde el punto de vista de los primeros años y de la crianza, estamos justamente afrontando esos desafíos. Desafíos que tienen que ver con el desarrollo social, con el desarrollo emocional, con los vínculos, con el desarrollo del lenguaje, con la lectoescritura, es decir, con desarrollo de los distintos procesos socioemocionales, cognitivos, que implican desafíos en distintos contextos socioculturales. Entonces, si lo planteamos desde esa perspectiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos alejándolo desde la perspectiva médica o desde la perspectiva de la patologización, ¿no? Entonces, este es un tema interesante y es un tema que va a seguir vigente y va a seguir discutiéndose incluso cuando venga, no sé, el DSM-6, el DSM-7 o el DSM-20. Es decir, que ¿por qué van cambiando las denominaciones? Lo que no tenemos que perder de vista es que las etiquetas son inventos de la cultura. Las etiquetas no son cosas que tiene el sujeto, no es que alguien tiene eh, algún estigma o algún chip o alguna marca que se llama autismo o que se llama X, sino que en realidad son inventos de la cultura y como tal esos inventos van cambiando y van cambiando en relación con qué, con la investigación, con la clínica, con el desarrollo de nuevos aprendizajes sobre cada uno de los temas. Tengan en cuenta que no se trata solamente de reducir el autismo a la biología o reducir el autismo a los temas médicos o meramente biológicos o neurobiológicos, sino pensarlo también desde un punto de vista social y cultural, las construcciones acerca del autismo, ¿no? Esto podría ser todo un tema y todo un tema a desarrollar. Ahí nombrábamos a Vygotsky justamente porque está vinculado con los modelos de desarrollo, con los propios modelos de desarrollo y con aquello que los modelos de desarrollo nos enseñan sobre el autismo, ¿no? Desde el punto de vista vigotskiano uno podría decir, bueno, es una forma diferente del desarrollo, porque en Vygotsky el desarrollo no tiene esa teleología en relación con que hay que llegar a un determinado punto, sino que puede haber diferentes vías, diferentes caminos de desarrollo en distintos sujetos. Y también un autor muy importante, un profesor italiano, Vittorio Guidano, nos habla justamente cuando él pone en debate el tema de la normalidad, el tema de la patología. Lo que está planteando es que en esa forma de ser, en esa forma de construcción del significado personal, puede haber, digamos, un desarrollo con mayor nivel de flexibilidad o mayor nivel de rigidez, como se puede ver aquí, con mayor nivel de abstracción o mayor nivel de concretud, mayor nivel de integración o mayor nivel de desintegración. ¿Eso qué significa? Vamos a verlo ahora. Me gusta esta viñeta de Tute, que el médico le dice, ¿dónde le duele? Y el señor le dice, en casa. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que planteábamos recién, vinculado a algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar estos temas. Es decir, cuando se plantea esta viñeta, que es graciosa, lo que se está planteando acá, en parte, es el tema de los contextos. Yo elegí algunos por ahí que saben música debe conocer este símbolo musical que se llama coda. Una coda es un símbolo musical que se usa para, por ejemplo, para repetir un motivo interesante de una canción, pero también coda en carpintería es una especie de prisma de madera que se usa como apoyo. Entonces me gusta esta idea de coda en relación con estas palabras que creo que son importantes para tener en cuenta en relación con la intervención. Una es los contextos. ¿Por qué los contextos? Porque esto donde le duele en casa está muy vinculado con lo que nos ocurre muchas veces con los chicos con condiciones del espectro autista o con los adultos. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de los berrinches o situaciones donde la persona por ahí se pellizca, se pega o le pega a otro o se tira al suelo o tiene una pataleta,
el berrinche no es que sea una marca en sí misma del autismo, el berrinche puede ocurrir en determinado contexto y lo que hay que tratar de indagar es justamente no solamente el berrinche en sí mismo, o como si el berrinche fuera un atributo propio de un sujeto, sino qué está ocurriendo con ese sujeto en relación con un contexto. Por ejemplo, ¿no será que en ese lugar hay demasiado ruido? ¿No será que ese ruido le está molestando y le provoca mucha ansiedad? ¿No será que hay un tema de anticipación o de flexibilidad y que hicimos cambios y que no los avisamos y que esos cambios para esa persona resultaron desde el punto de vista emocional caóticos y no puede asimilarlos? Es decir, entender el contexto además desde una perspectiva vinculada con una construcción. ¿Qué quiero decir? Hay contextos amigables, hay contextos cálidos, hay contextos que son más hostiles. Y entonces, construir contextos amigables, cuando hablamos de las condiciones del espectro autista, implica tener en cuenta, por ejemplo, la necesidad de la persona de anticipación, la necesidad que cualquiera puede tener, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir que en una situación donde, por ejemplo, hay mucho ruido, eso nos moleste, o que no nos avisen o no nos anticipen algo con antelación, o que te hagan una fiesta sorpresa. Hay algunas personas que les encanta y otras personas que eso lo detestan, porque necesita que se lo avisen, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es importante, cuando hablamos de los contextos, si pensamos en esas primeras letras de la coda, plantear esta idea de descentrar la mirada del punto de vista individual, para pensar el contexto como un proceso dinámico, como un entramado, como un entretejido. Tenemos que empezar a cambiar la mirada en relación con los contextos, porque en general llamamos contexto al entorno y al entorno físico, como si el contexto fuera algo que está fuera. Y sin embargo, el contexto no es lo que está fuera meramente, o no es lo que nos rodea meramente. Y acá vamos a hacer énfasis en una visión desde el punto de vista teórico sociocultural, con Engelstrom, con Paul, con algunos de estos autores de la psicología cultural, que implican justamente que el contexto, la palabra texto quiere decir tejido, ¿no es cierto? Entonces el contexto justamente es aquello que entrelaza. Y el contexto es un entramado que se va constituyendo, que se va construyendo en relación con los actores que participan, pero también en relación con las acciones de esas personas, de esos sujetos, que constituyen y que dan existencia a esos contextos. Brunner lo definía muy bien cuando hablaba de la relación entre el bebé y los papás, cuando le hacían el juego del cucú, acá está, y se mataban de risa. Él lo definía esto como fiestas móviles, ¿eh? Son contextos que se construyen y luego se deconstruyen de alguna manera. Brunner esto lo llamó formatos, ¿eh? Algunos de ustedes lo deben recordar, esos formatos, esas fiestas móviles. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque, por ejemplo, antes hablábamos de los berrinches. Lo decía como ejemplo, pero podría ser cualquier otro tipo de conducta. Y lo que hay que entender es que no necesariamente ese chico va a tener berrinches en todos los contextos. ¿Por qué, por ejemplo, tiene berrinches en la escuela, pero solo en la última hora y solo con la maestra de lengua y no con la de matemática? ¿Por qué le ocurre eso en la casa de la tía y no en la casa de la abuela? ¿Sí? ¿Por qué le ocurre cuando está el primo y no cuando está la hermana? Es decir, ese tipo de cuestiones que parecen muy básicas, pero muchas veces se van perdiendo y lo que queda simplemente es plantear, bueno, ¿cuál es la conducta? Y analizar esa conducta, pero fuera del contexto y fuera de la interacción entre las personas. Entonces, volviendo al esquema que habíamos comentado, es fundamental tener en cuenta los contextos, pero es fundamental también tener en cuenta el desarrollo. El desarrollo, y no tenemos tiempo acá de plantear las ideas de desarrollo, pero es muy importante tener en cuenta los modelos de desarrollo con los que estamos manejándonos. Es decir, cuál es nuestro modelo de desarrollo para entender, por ejemplo, el desarrollo afectivo, el desarrollo socioemocional, el desarrollo vincular, el desarrollo comunicativo, los primeros gestos comunicativos, la aparición del lenguaje, es decir, con qué tipo de herramientas contamos para entender el desarrollo, porque si no entendemos el desarrollo, si no tenemos modelos acerca del desarrollo, no vamos a entender las condiciones del espectro autista, no vamos a entender qué les pasa a las personas con espectro autista. Y por otro lado, vinculado con el desarrollo, esta idea de dimensionalidad, es decir, que el desarrollo en las distintas áreas
hay distintas dimensiones del desarrollo. Entonces, cuando muchas veces se dice, la persona con autismo, por ejemplo, tiene, no tiene teoría de la mente, por ejemplo. Es decir, esto es un error. Tiene dificultades en teoría de la mente, es decir, tiene dificultades en atribuir emociones, intenciones, deseos, creencias al otro y a sí mismo. Sí, tiene dificultades. Pero ¿cuál es el nivel de esas dificultades? Es decir, estos procesos justamente son eso, procesos constructivos, no son entidades todo nada, que el sujeto tiene o no tiene, ¿no es cierto? Lo mismo vemos en el área de la comunicación y el lenguaje. Hay personas que se comunican y hablan, que tienen lenguaje verbal, otras personas con condiciones del espectro autista que pueden comunicarse, pero no tienen lenguaje verbal, se comunican con distintos sistemas aumentativos, alternativos de comunicación. Es decir, lo importante es tener en cuenta las áreas del desarrollo y la dimensionalidad. Y así se ve ese cambio entre el DSM-4-TR, donde se hablaba, como decíamos, de TGD, y el DSM-5, donde se empieza a hablar de TEA. Y ese cambio no es solamente un cambio en la denominación, que igual, como decíamos, seguramente va a seguir cambiando, y vamos a seguir aprendiendo cada vez más acerca del área, sino que además es un cambio entre una perspectiva que es una perspectiva categorial, es decir, el TGD tenía categorías diagnósticas, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, TGD no especificado, es decir, esas 5 categorías formaban parte de los TGD. Eso, con el manual internacional actual de la PAQUEDA de lado, y se empieza a hablar de TEA. Y TEA implica adoptar una perspectiva dimensional. Por supuesto que un nuevo manual tiene límites, está todavía en debate, seguirá habiendo críticas, habrá que hacer mucha investigación todavía, pero la idea de la perspectiva dimensional es importante porque justamente esta etiqueta de TEA, trastorno del espectro autista, va a hacer énfasis en las dimensiones del desarrollo. Y en la actualidad, en el manual, en el DSM-5, lo que se plantea es trastorno de espectro autista y se habla de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, según el tipo de apoyos que la persona necesite. Por eso ahí, cuando hablamos de ese continuo dimensional, las relaciones sociales, la comunicación y el lenguaje, la flexibilidad, la imaginación, estamos planteando justamente, en relación con lo que venimos diciendo que no solamente, voy a ir unas diapositivas atrás, para plantear este tema de los apoyos, es decir, no solamente que se adopte una perspectiva del desarrollo y una perspectiva dimensional, en términos de que no son competencias todo o nada, sino que hay dimensiones del desarrollo, sino que en relación con la evaluación del desarrollo y de esas dimensiones, tenemos que plantear los apoyos. ¿Qué tipos de apoyos la persona necesita? Por eso cuando se habla de nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, lo que se está planteando es, bueno, ¿qué niveles de autonomía la persona tiene? ¿Cuáles puede llegar a alcanzar en términos de qué apoyos va a necesitar para las situaciones de la vida cotidiana, para el desarrollo de la vida en su comunidad, en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera, algo que vamos a comentar ahora? En ese sentido, hablar de espectro está vinculado con esta idea que nosotros tenemos, por ejemplo, en la etapa del libro Autismo, un libro que hicimos con un equipo de colegas, que justamente la idea es esta idea de espectro como el espectro de colores, es decir, como arco iris, como ahí en las gamas hay un punto en que cuesta diferenciar cuando se pasa de una tonalidad de azul a una tonalidad más oscura, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando acá? Que lo que cuesta son los puntos de corte. Entonces, por eso insistimos en esta idea de que esas categorías como compartimentos estancos, bueno, nos informaban muy poco. ¿Por qué? Porque en el autismo tenemos un nivel importante de heterogeneidad. Por eso también en el libro hablamos de autismos en plural, por la gran heterogeneidad. Como decíamos antes, personas que tienen muchas más necesidades de apoyo, personas con menos necesidades de apoyo y personas con realmente que necesitan muy poco apoyo del contexto. Si nosotros tratamos de hacer un recorrido histórico que muchos de ustedes conocen, ya en los años 70, Lorna Wynne y Judith Gould
empezaron a hablar del continuo autista, es decir, empezaron a hablar de un continuo. ¿Por qué? Porque encontraban personas, encontraban pacientes con muchas diferencias unos de otros. De hecho, ellas armaron como una especie de tipología que hablaba de chicos que eran más inhibidos, chicos que eran más expansivos, pero esa tipología no funcionó porque de alguna manera volvía a categorías. Y entonces la idea del continuo justamente tiene que ver con esta idea de espectro, donde, bueno, es un arco iris y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de alguna manera querer atrapar la gama de color con una mano, ¿no? Se nos escapa. En ese sentido, en los años 90, Rivière empezó a desarrollar el IDEA y fue una cuestión muy interesante porque en el IDEA de Rivière lo que se excede es esta cuestión de la tríada de alteraciones que planteaban Winnie Bull. Esa tríada de alteraciones, ¿se acuerdan? Tenía que ver con alteraciones en las relaciones sociales, en la comunicación y el lenguaje y en la flexibilidad. Y entonces Rivière lo que va a plantear allí en el IDEA son 12 dimensiones del desarrollo. 12 dimensiones con distintos niveles. Y esas dimensiones justamente las va agrupando en 4 escalas. Pero la idea justamente es que tenemos que tener en cuenta siempre la evaluación del desarrollo y de las dimensiones del desarrollo. ¿Para qué? Para poder identificar mejor cuáles son los desafíos que enfrenta la persona. En ese sentido, una herramienta muy importante es el A22, que es una herramienta de diagnóstico de autismo que muchos de ustedes conocen, e incluso muchos deben utilizar, una creación de Catherine Lord y los colaboradores, que también tiene una perspectiva dimensional. Es decir, las áreas del desarrollo son siempre las mismas, es decir, son comunicación y lenguaje, desarrollo simbólico, juego, relaciones interpersonales, interacción recíproca, flexibilidad en la conducta, tipos de conducta. Es decir, las áreas van a ser las mismas, pero la idea justamente es cuál es el enfoque. Y en este enfoque es muy interesante porque la evaluación también muestra estas dimensiones, estas diferentes gamas de colores, digamos, en cada área, ya para plantear la hipótesis diagnóstica. En ese sentido, como comentábamos recién, el DSM-5, con todas las críticas o con todas las limitaciones que se le pueden hacer, pero también tiene esta perspectiva dimensional, Y tenemos, por ejemplo, el Denver, ¿no? El ESDM es la abreviatura del programa de intervención temprana o el modelo de Denver de intervención temprana, que justamente de Rogers y Dawson, que también sigue esta línea. Es decir, el propio programa enfatiza cuestiones que hacen a la crianza, ¿sí? Cuestiones que hacen a las rutinas con objetos, a las rutinas con personas, a juegos sociales, a los primeros juegos que hacen los bebés con las familias. Le da un rol sumamente importante a la familia en la actividad, ayuda a desarrollar justamente interacciones intersubjetivas, juego, desarrollo simbólico, imitación contra imitación, es decir, que de alguna manera el programa los recoge. Es como si el programa se planteara el desafío, el Denver, de decir, bueno, esto es lo que ocurre en el desarrollo que llamamos desarrollo típico. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para crear las condiciones justamente para que el bebé se vincule con los demás, para que el bebé se comunique, para que el bebé tenga una motivación para interesarse por objetos, para interesarse por personas? Ahí se trabaja mucho todo lo que es, por ejemplo, pautas de referencia conjunta, acción conjunta. Fíjense que yo antes hablaba de las escalas, en esta diapo tenemos las escalas del IDEA, que Rivière organiza como relaciones sociales, comunicación y lenguaje, flexibilidad, simbolización. Y de alguna manera, lo que estamos planteando, que me perdí en la diapo, acá es, ¿qué necesitamos para construir buenas prácticas? Y por supuesto que la lista podría ser muy larga, pero en principio tenemos que contar con modelos de desarrollo. Los modelos de desarrollo actuales son perspectivas constructivistas, socioconstructivistas. Tenemos esos modelos que son inspirados por las teorías psicogenéticas, tanto Piaget como Vygotsky, Brunner. Un poquito después
las contribuciones de Annette Karmilov-Smith, quien fue una de las primeras en hablar de neuroconstructivismo, por ejemplo. Por otro lado, justamente siempre trabajar haciendo evaluación de los niveles del desarrollo, la importancia de la evaluación permanente de los niveles de desarrollo, y tener objetivos de intervención clínica y educativa, objetivos que tenemos que saber que tenemos que compartir con la familia. Es fundamental el trabajo con la familia. Estamos hablando además de que cada día las familias llegan antes a la consulta, porque cada día afortunadamente hay más nivel de conciencia. Sabemos que es, decía, la intervención temprana, sabemos que es fundamental. Cuando hablamos de planificar e intervenir, tenemos modelos integrales de tratamiento, como lo es el Denver, por ejemplo, o como lo es el TEACH, o como lo es el CERTS. Es decir, son modelos integrales. ¿Qué quiere decir? Que esos modelos trabajan todas las áreas del desarrollo, pero también tenemos prácticas focalizadas de intervención. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos tener, además del modelo integral, tener objetivos específicos. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre comprensión emocional. Vamos a ver, que Javi pueda identificar que la cara de contenta de mamá, o la cara de contenta de la maestra, o la cara de contento de papá, significa que está feliz, significa que está contento. O la cara de enojado quiere decir que está enojado o enojada. Entonces, cuando yo estoy planteando esos objetivos que son recortados, que son focalizados, puedo armar un programa de trabajo en relación con actividades funcionales, porque es muy funcional, por ejemplo, para Javi identificar que cuando la mamá le pone cara de enojada, o el papá le pone cara de enojado, o la maestra, ¿eso qué significa? O sea, que pueda hacer una lectura en términos de comprensión emocional, y esto es muy probable que si se lo enseñamos lo pueda aprender. Eso significa que esa práctica es una práctica focalizada de intervención, donde tengo objetivos específicos. Lo que hay que decir, que yo creo que la mayoría de ustedes conoce, pero no hay que dejarlo pasar aunque parezca obvio, todos estos programas tienen como centro el desarrollo de la comunicación. ¿Sí? El vector comunicativo es fundamental, porque la comunicación está vinculada también con, no solamente con comunicación y lenguaje, sino justamente con el otro, con vincularme con el otro, ¿sí? Con la interacción social, con el desarrollo emocional, con el desarrollo cognitivo. El vector comunicativo es fundamental en todos los programas, y todos los programas lo tienen en cuenta. En ese sentido, siempre la idea de objetivo último está vinculada con la autonomía, con la autodeterminación, con el autovalimiento. Cuando nosotros hablamos de calidad de vida, hay muchísimas definiciones de bienestar emocional, calidad de vida de la persona con condiciones del espectro autista. Pero si queremos una definición muy concreta, o por lo menos una definición que a mí me parece muy operativa, hay mejor nivel de calidad de vida cuanto más sean los contextos en que la persona con espectro autista puede participar. Es decir, cuanto más contextos de interacción se puedan construir, en la familia, en el supermercado, en la plaza, en el club, en la escuela, así cuanto mayor nivel de participación en contexto se pueda construir con la persona, mejor será la calidad de vida. Todas las demás definiciones pueden ser interesantes, pero hay muchas definiciones y muy teóricas, pero en esto creo que hay que ser muy concreto, tanto con la familia como con el equipo terapéutico, ¿sí? Tener en cuenta que las restricciones nunca favorecen la calidad de vida. ¿Qué quiero decir? Mira, ya no voy más a los cumpleaños con Nico porque se pone a gritar, o porque se mete abajo de una mesa, o no vamos más a comer afuera, o no vamos más al McDonald's o al Burger porque le roba la comida a los de otras mesas, ¿no? Por ejemplo. No, mira, al club no vamos más porque Javi lo que hace es sacarse la malla y se tira al agua sin ropa. No, entonces, ¿qué pasa? Frente a los problemas, las restricciones, restringir contextos, restringir participación. La idea es que el equipo terapéutico tiene que estar allí para brindar apoyos, para poder construir contextos de participación, que no es fácil, no es fácil, que hay que analizar cada situación con la familia, etcétera, etcétera, pero el sentido opuesto de esto es que cada vecino se queda con menos contextos de participación. Entonces, no vamos al cumpleaños de la prima, no vamos al casamiento de los tíos, no vamos al club,
no vamos a la plaza, no vamos a comer afuera, no vamos a la escuela, no, es decir, entonces, bueno, nos encerramos en una habitación. Eso no es ni calidad de vida, ni bienestar emocional. Ahí el desafío es que podamos brindar los apoyos necesarios, ¿no? Y ahí hay otra viñeta de Tute, creo que tengo que ir terminando, me parece, porque si no, no va a haber tiempo para preguntas. Hay otra viñeta de Tute que dice, mirá, que yo sé ser yo sin vos, ¿no? Yo necesito mis apoyos también para leer. Mira que yo sé ser yo sin vos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a veces esos apoyos los tenemos que pensar, como Brunner pensaba el andamiaje. Y el andamiaje es un formato que se construye, un contexto construido, interpersonal, pero que también se va retirando gradualmente. Es muy importante tener esto en cuenta. En la medida que el sujeto puede avanzar, también retirar los apoyos. Esto no es solo para la maestra integradora, la maestra de apoyo a la inclusión, es para también los terapeutas y es para mamá, es para papá, es decir, brindar los apoyos necesarios, nunca retirarlos antes de tiempo, pero no tampoco brindar apoyos que hacen, decía, poder retirar los apoyos porque la idea también está vinculada con lo que decíamos antes de los objetivos de autonomía, de autodeterminación, de autovalimiento. Y lo tenemos que pensar en términos de objetivos para la semana que viene, para dentro de 15 días, para dentro de 4 meses, pero cuando podamos con las familias también tenemos que plantear cuestiones que son de acá a 5 años o de acá a 10 años. ¿Qué quiero decir? Uno no puede plantear eso porque uno no puede tener control sobre el futuro, pero sí puede imaginarse escenarios. Imaginarse escenarios futuros es fundamental para planificar, no solamente en términos de aquí y ahora, sino en términos de metas. Eso, de hecho, uno en general lo piensa en lo personal, lo piensa en relación con cualquier hijo. ¿Por qué no pensarlo también con los equipos y con las familias en términos de qué metas de autodeterminación o autovalimiento puedo llegar a cumplir? Hace poco tiempo veía a un adulto con autismo, con lenguaje verbal, y él se podía expresar, necesitaba organizarse, pero yo le pregunto, por ejemplo, ¿vos sabés hacerte la comida? Por ejemplo, ¿sabés hacerte un churrasco? ¿Sabés hacerte una milanesa? ¿Sabés hacerte unos fideos, una sopa? No. ¿Un té sabés hacerte? No, me lo hace mi mamá. Entonces, esas cuestiones también tienen que ver, las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, también tienen que ver con generar autonomía. No se empieza a trabajar autonomía a los 14, a los 18 o a los 25 años. En términos de buenas prácticas, es importante, esto ya algunas cosas las dijimos, pero es importante en este contexto un planteo que me parece fundamental y es no basarnos, cuando hablamos de evaluación y de dimensiones del desarrollo, no basarnos justamente en todo lo que la persona no puede hacer, no basarnos solamente en aquello, entre comillas, alterado o en lo que pensamos como déficit. Sabemos que hay desafíos importantes, sabemos que hay barreras, pero pensemos también en trabajar con el potencial, con lo que la persona puede. Y cuando, acá yo decía evitar el efecto martillo, muchos de ustedes conocen el que usamos mucho para tratar el problema como si fuera un clavo. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro ámbito la intervención lamentablemente se reduce a un conjunto de técnicas, no por mala voluntad, pero a veces una persona cree que tiene 4 o 5 técnicas y eso lo hace experto. Y hay que tener mucho cuidado porque no trabajamos con programas, no trabajamos con etiquetas diagnósticas, no trabajamos a partir de patologías, trabajamos con personas y con esas personas, como decíamos al inicio, que son muy diversas unas de otras, como nosotros somos unos distintos de otros, con muchísima heterogeneidad, y que en ese sentido tenemos que hacer énfasis en esta idea de planificación centrada en la persona, ¿no? Que es algo que venimos desarrollando hace tiempo, que trabajan en Estados Unidos, en Europa. Incluso ahora está habiendo programas muy interesantes de planificación centrada en la familia, porque es toda una dinámica familiar la que se encuentra en movimiento. Y entonces, tener en cuenta comunicación y lenguaje, tener en cuenta desarrollo simbólico, desarrollo motor, todas las áreas de desarrollo, pero siempre ese documento que está puesto ahí, que dice PRSNA de persona, es un documento que pueden bajar gratuitamente de las redes. Y en ese sentido, para cerrar, pensemos en lo que comentábamos al inicio, comprender el autismo implica no meramente
comprender etiquetas diagnósticas, no reducir el problema a una etiqueta diagnóstica y congelarlo, porque esto es una película y no puede estar congelado en un fotograma, y eso es un gran desafío para todos los profesionales y también para las familias. Por eso insistimos, para comprender el autismo, y volvemos con este símbolo musical que es la coda, tener en cuenta los contextos como construcción interpersonal, el desarrollo, la dimensionalidad, la necesidad de apoyos, brindar los apoyos adecuados. Y en ese sentido, simplemente esto no pretende ser un modelo acabado, pero simplemente, justamente, en esta paradoja que planteábamos al inicio de neurodiversidad e intervención, ¿por qué la intervención? Simplemente pensar la intervención como soporte, pensar la intervención como apoyo, es decir, pensar la intervención frente a los desafíos del desarrollo y a las barreras que puede encontrar, por ejemplo, una persona que a los 2 años y medio, no se está comunicando, o no señala para pedir, o no señala para mostrar, o directamente no habla, o no responde al nombre. Es decir, esos desafíos se transforman en barreras y se pueden transformar en barreras gigantes si uno no interviene. Cuando digo uno, digo la familia, porque el equipo tiene que trabajar con la familia. Pensemos en chicos muy pequeños. Entonces ahí hablamos de apoyos en relación con la familia, en relación con los contextos, en relación con la comunidad. Pensémoslo en términos también del nivel inicial, pensémoslo en términos de la educación inclusiva, de la inclusión en la escuela común. Y en general, en los diferentes contextos, pero siempre pensando en aprendizajes funcionales. A mí me gustó mucho el grabado este para recordar esto que dice Arquímedes, y acá está puesto de manera literal, dice, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Pero muchas veces uno se encuentra con chicos que ahora ya no son chicos, con adolescentes, 16, 17 años, o con adultos, 24, 25 años, que se pueden comunicar, que pueden hablar, muchos tienen lectoescritura, han ido a la escuela, han ido a la escuela secundaria, hay personas con síndrome de Asperger que han ido a la universidad, pero eso lo han logrado justamente por los niveles de apoyo que han tenido en su desarrollo temprano, porque la familia tuvo alguna alerta, porque la familia pidió colaboración y porque hubo contextos de apoyo. Y en ese sentido, es importante el trabajo con la familia y el trabajo en equipo, ¿no? Esta diapo que me mandó Karina Solkov, que me parece bien gráfica, ¿no? Esto de cuando nos unimos, nadie se cae. Es fundamental el trabajo en equipo y como profesionales no quedarnos aislados. Estamos hablando justamente de desafíos que tienen que ver con la desconexión, con el aislamiento, y a veces como profesionales nos pasa que nos quedamos también aislados. Hay que saber pedir ayuda, decir no sé, porque cada nuevo paciente, cada nuevo sujeto es un desafío nuevo, y tener en cuenta esta cuestión entendiendo que hay programas, hay maneras de actuar, hay distintas formas de abordaje frente a desafíos que también se plantean como desafíos para nosotros, ¿no? Y esto sí, para terminar, el último de Tute, para terminar, dice, no sé, siento que no estoy preparado para el compromiso. Llevamos 20 años de casados, Raúl, le dice la mujer. Es que ya como profesionales, esto pasa muchas veces en las escuelas, y no estamos preparados para la inclusión. Bueno, es que ya la inclusión ya está, ¿no? No estamos preparados para la intervención. Miren, hay cientos de miles de programas, hay cientos de miles de materiales. Lo que hay que hacer es una buena evaluación de la persona, de las dimensiones del desarrollo, ver los tipos de apoyo que necesita y crear los dispositivos adecuados para superar esas barreras o para ayudar a superar esas barreras y para que esos desafíos justamente puedan ser desafíos que en algún momento se convirtieron en alertas, pero gracias a los apoyos se han podido ir superando. Por supuesto que es un proceso y es un proceso complejo. Pero si hay barreras, si no se puede avanzar, y uno dice, bueno, es que el cuadro es un cuadro muy difícil, el cuadro es un cuadro muy particular, etcétera, etcétera. El problema, creo que el gran problema y el gran desafío para nosotros es cuando no se avanza, porque nosotros como profesionales no estamos poniendo todas las estrategias adecuadas, todas las estrategias disponibles, no estamos conociendo, por ejemplo, los programas que existen, no estamos conociendo las nuevas intervenciones vinculadas con desarrollo. Esa puede ser una de las mayores barreras, y lo deseable justamente es, bueno, que nuestro compromiso ya pasa por allí, es decir, por estar cada día mejor informados, por conocer y por trabajar en redes, por trabajar en conjunto para asumir nosotros el desafío.
Bueno, yo les quiero agradecer mucho por la atención. También pedir disculpas porque fui y vine, ya sé, yo me veía ahí la lucecita que a veces se apaga, pero nada, si tenemos tiempo contestamos algunas preguntas, les agradezco muchísimo el que estén allí presentes. Vuelvo a agradecer a Rosita, a Fede y al marco institucional de Flaxo por permitirnos estos intercambios y este desafío también de seguir creciendo juntos en esta temática. Gracias. Bueno, Dani, gracias a vos. Ahí estás recibiendo muchos saludos y muchos agradecimientos. Y coincido con muchas de las personas que lo están diciendo que siempre es útil y excelente la calidad de tu intervención. Así que bueno, gracias. Eso por un lado. Sí, Cecilia habla de tu generosidad para compartir lo que sabes y lo que haces. Así que, bueno, a través de ella traigo esos comentarios que son muchos. Si te parece, retomo alguna de las... lo perdimos a Daniel. Un minuto, a ver. Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. ¿Estás, Dani? Bueno, Acá sencillamente estoy. para Sí. atender a Valeria, que es la 1 de la mañana en España y sin embargo sigue ahí conectada con nosotros, este, vamos a Ah, hacer un ratito corto, pero bueno, algunas de las preguntas que pude ir recogiendo, porque fueron muchas, te planteo algunas de ellas, ¿sí? Sencillamente para cumplir con mi rol de recuperar esas voces. Em, una cosa muy puntual y es que Graciela te pide si podés volver a enunciar los modelos que nombraste a lo largo de tu exposición. los modelos de desarrollo, no nombré, no puse una diapo con los modelos, pero sí hablé, si se refiere a eso, hablé de las perspectivas psicogenéticas, digamos, clásicas, Piaget, Vygotsky, Brunner, y hablé de Karmilov-Smith, que habla de neuroconstructivismo, ¿no? Entonces, pensándolo, digamos, desde el punto de vista de modelos de desarrollo, con una perspectiva socioconstructivista o sociocognitiva, depende de las denominaciones, pero siempre pensando en los procesos, ¿no? Que están vinculados con el desarrollo emocional, el desarrollo sociocognitivo. Creo que si se refiere a los modelos de desarrollo, ¿no? Sandra pregunta si los contextos deben ser mediados. Vos hablaste en un momento de los contextos de participación y dijiste, cuanto más contextos de participación para una persona, mayor calidad de vida, ¿no? En ese marco, en ese momento, Sandra preguntó si esos contextos deben ser mediados. Claro, ahí yo no sé si se ve la diapo que volví a poner, no sé si se ve en mis diapos ahora, pero yo volví a poner la diapo de contexto, pensando el contexto a la manera de Engenstrom o de Michael Cole, cuando hablan de un contexto como una construcción. O sea, necesariamente el contexto es mediado. O sea, hay una mediación en términos de lo que llama Vygotsky mediación semiótica. El mundo, nosotros nos vinculamos con el mundo a través de un otro, vinculándonos con un otro, es un otro de la cultura, es decir, a través de los signos. En ese sentido, la mediación semiótica está justamente en el seno de esos contextos. O sea, necesariamente hay mediación. Estoy hablando de cualquier tipo de desarrollo de cualquier sujeto. O sea, sin esa mediación seríamos Víctor el salvaje de Aveirón, o sea, seríamos un niño lobo, ¿no? Sin la intervención de la cultura. La mediación en ese sentido es fundamental. Hay muchos Eh, trabajos, no solamente de Vygotsky, sino si quiere profundizar, de Jan Balsiner, de Werch, La mente en acción. Es decir, hay muchos, Voces de la mente, hay muchos trabajos en esa línea de los neovigosquianos o post-vigosquianos que realmente muy ilustrativos sobre el tema, ¿no? De la mediación semiótica. Hablando de contextos, Graciela está preguntando si se rompe el encuadre cuando hacemos una visita al ambiente familiar donde vive una persona que estamos tratando. Está muy buena la pregunta, porque justamente cuando hablamos de desafío, no es solamente un desafío del desarrollo para un niño, para una persona, para una familia. También el autismo nos desafía a nosotros a cambiar de alguna manera la mirada desde el punto de vista de la clínica. La ortodoxia no funciona con el autismo. Lo que quiero decir es que tenemos que trabajar cada vez más, todas las estrategias de intervención en el mundo están planteando
aprendizaje en contexto, aprendizaje funcional. O sea, si bien podemos hacer ensayos, role-playing, filmarnos, hacer cosas que están vinculadas con dispositivos de consultorio, para aprender a comprar la leche, el pan y las galletitas en el supermercado y hacer la cola y esperar en la caja del supermercado, podemos ensayarlo, podemos trabajar con comunicación aumentativa, pictogramas, etcétera, pero hay un punto en el que tenemos que ir al supermercado. Si tenemos que trabajar en contextos y o ayudar a la familia a ese trabajo en contextos. Por eso hablamos de equipos, porque no todos hacemos todo el tiempo, pero en los equipos puede ser que haya psicólogos, psicopedagogos, psicopedagogas, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, es decir, maestras integradoras, distintos fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, es decir, distintos profesionales que trabajemos en red, pero siempre con la familia. Y lo que no puede ocurrir, como ocurría hasta hace unos años, es que lo que pasa en el consultorio la familia no se entera. La familia tiene que conocer los objetivos de nuestro trabajo porque los tiene que compartir en contexto. Si estamos trabajando para que, por ejemplo, un chico, ayudarlo a que pueda sentarse a la mesa para compartir el momento del almuerzo con la familia, bueno, evidentemente ese es un objetivo a cumplir en contexto con la familia. Entonces, no es que lo hace muy bien y se queda sentadito y trabaja con nosotros en el consultorio, pero luego en ningún otro contexto puede compartir, por ejemplo, actividades en mesa. Entonces, la idea es trabajar en contexto. Agrego algo más, sabiendo además que las personas con autismo tienen dificultades para la generalización. ¿Qué quiere decir? Que si lo aprende, fíjense lo que pasa con el PEX, con el sistema aumentativo de intercambio de imágenes. Dice, cambia la persona a que el nene le da el pictograma para pedirle el autito o la manzana. Cambian a la persona, ¿no? Que no sea siempre la misma. ¿Por qué? Porque luego al chico le puede costar mucho generalizar, y entonces siempre le pide a uno y solo a uno. Entonces la idea justamente es, si tiene problemas de generalización, tenemos nosotros que crear contextos diferentes y en distintos contextos trabajar para facilitar el aprendizaje. En ese marco está diciendo ahora Leslie que conoció madres de niños autistas que quieren amoldar el mundo a él y no preparan al niño para que se desarrollen en el mundo. Y entonces se pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar estas situaciones? Claro, justamente, cuando hablamos de trabajo en contexto, estamos planteando eso. Cuando estamos diciendo, un ejemplo que yo di, que es un ejemplo real y que muchos de ustedes conocerán, es muy gracioso por ahí cuando, no sé, Javi, Nico, Tomás, tenía 3 añitos y en el club se sacaba la malla y todos se reían. Pero claro, cuando tiene 14 y se saca la malla y está delante de todos, ya no se ríen. Es probable que lo quieran echar del club. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, eso hay que trabajarlo. Puede ser hacer un análisis funcional, puede ser que el tema de la malla esté vinculado con la sensibilidad, con algo sensorial, puede ser que esté vinculado con otra cuestión, pero lo que hay que hacer es justamente indagar en contexto qué es lo que ocurre y brindar apoyos. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de la pileta y del club con la familia, pero con la malla puesta. Ese es un desafío, porque, como bien decían, creo que Diana, justamente la idea es cómo lo que vamos haciendo implica ir como superando barreras, superando límites. El mundo no se va a acomodar, digamos. Pero eso nos pasa a todos, todo el tiempo. O sea, ese desafío lo tenemos todos. Hay cosas que nos gustan más y nos gustan menos del contexto. Pero las adaptaciones van siendo como interactivas siempre en ese sentido, ¿no? Justamente Daniel, Wendy estaba preguntando en algún momento si todo esto se sigue trabajando de igual manera en la edad adulta. Bueno, la idea, y eso depende mucho de cada caso, porque como decíamos, depende mucho de cada singularidad, de cada persona, pero evidentemente la idea es que cuanto mejor esto se trabaja con los chicos más chicos, con los más chiquitos, mucha más autonomía se tiene en la escuela primaria, en la secundaria o en la adolescencia. Es decir, doy un ejemplo muy concreto. Chicos chicos con los que trabajamos mucho sobre problemas de conducta en el aula. ¿Qué quiere decir? Berrinches en el aula. Eso es el nivel inicial. Ponerlo en la sala de 3 o en la sala de 4. Imaginá que ese chico tuvo las oportunidades de que hay un equipo, hay una familia, hay una escuela muy comprometida y que en realidad eso se pudo ir modificando y que
dejó de haber berrinches en la escuela, por distintos motivos y se resolvió. No quiero ser muy largo con esto, pero ¿por qué me sirve este ejemplo? Porque es muy probable que si no se hubiera trabajado esta cuestión, por ejemplo, de los berrinches en la escuela, ¿cuál era el resultado? Y mira, en realidad Franchi no puede ir a la escuela. ¿Por qué? Y porque grita, porque se tira al suelo, porque se agarra de los pelos, porque se da la cabeza contra el suelo. Entonces, si no se trabajó eso, claro, se lo empieza a excluir. El problema de la exclusión de la escuela no es solamente la exclusión de la escuela, no es solamente el destino escolar el que está en juego, es el destino personal, es el destino vital, porque un chico que se queda sin escuela tan temprano y sin oportunidades de aprendizaje y de desarrollo, con pares, con semejantes, con otros, con ese desafío que implica la escolaridad, y bueno, los resultados a futuro van a ser distintos, por eso tenemos que luchar activamente por la educación inclusiva, no por una cuestión meramente de que tiene que estar en un aula, sino porque tiene que estar en las mejores condiciones posibles y porque eso implica estar trabajando de alguna manera sembrando futuro. Cuando yo comentaba antes que las metas hay que plantearlas también, pensar escenarios dentro de varios años para adelante, alguien me dirá, bueno, pero mamá, papá, te lo dice en la familia, ¿qué voy a hacer qué voy a hacer con Juanchi cuando tenga 15 o 16? ¿Hay talleres o hay tal, el sistema educativo tiene respuesta? En muchos casos, lo que estamos viendo ahora es que el sistema educativo ha venido elaborando respuestas que no tenía hace 10 años atrás. Entonces, por eso es importante el planteo y el desafío actual, porque si no está la respuesta para Juanchi, la idea es que trabajemos para que desde las políticas públicas, para que desde el propio sistema pueda estar. De hecho, para eso hay asociaciones de familias, asociaciones de padres que trabajan muy activamente y que tienen resultados porque hacen incidencia política en relación con, bueno, reclamar por los derechos, ¿no? Justamente Sandra seguía planteando el tema del contexto escolar y quería preguntarte, según tu opinión, qué es lo más importante para intervenir en el contexto escolar o cuáles son los apoyos centrales en el contexto escolar. Bueno, en principio es importante contar con algún personal de apoyo a la inclusión. A veces es una persona que es de la escuela, que es dentro del marco de la institución, pero si no, si es un personal externo a la institución, bueno, sea externo o sea de la institución, es importante que trabaje de manera conjunta con el equipo terapéutico. Es decir, ¿por qué? Porque puede justamente pedir sugerencias, estar en el día a día, comunicarse si hay alguna dificultad, no dejarnos estar, no dejar pasar muchas situaciones que por ahí son pequeños problemas que si no intervenimos se vuelven después como una luz, se vuelven grandes problemas. Es decir, eso es fundamental. Lo que sí soy consciente es que en distintos países, por ejemplo en Latinoamérica, hay distintos accesos porque hay distintas formas de cobertura. Hay países en que no hay cobertura para una maestra integradora. Hay países en que hay cobertura, pero igual es difícil, hay que tramitarlo y hay que pelearlo. Pero la idea es poder contar con apoyos en la escuela, pero también, como decíamos hoy, según las necesidades y según los niveles que vaya alcanzando cada chico en esa dimensionalidad de la que hablábamos, bueno, también saber retirar apoyo, ¿no es cierto? Es decir, poder planificar el retiro de apoyos para que pueda tener el mayor nivel de autonomía posible. Pero es fundamental y es fundamental también hacer reuniones con el equipo directivo, con los maestros. Hay maestros que tienen excelente voluntad de trabajo, pero también muchas veces una de las barreras es la ignorancia, es el desconocimiento. Entonces a veces te plantean, ¿qué hago? Por ejemplo, Sol se levanta, camina por el aula, y lo primero que uno plantea es, bueno, ¿qué haces con cualquier nene que se levanta y camina por el aula? Bueno, es que se siente, por ejemplo. Y esa también es una manera de incluir. Es decir, bueno, pero no que la maestra hable con la integradora, como si fuera una intérprete, sino que hable con el alumno y que realmente pueda darle indicaciones. Y una maestra una vez me dijo, ay, yo pensé que por ahí le hacía daño si me decía algo así, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de diálogo con los docentes, la falta de sugerencias, apoyos, orientaciones, puede constituir una barrera. Entonces es muy importante hacer un seguimiento y es muy importante el trabajo conjunto con las instituciones, porque se logran muchas cosas, pero con un trabajo conjunto, ¿no? Insisto en eso.
Justamente había una pregunta refiriéndose a, a la idea de equipo de Graciela, que decía, bueno, pero es importante que una persona del equipo oficie de referente o tutor sistemáticamente. Si es en relación con el trabajo con la escuela, es muy importante que alguien coordine el vínculo con la escuela, por una cuestión práctica también. Pueden ir varios del equipo muchas veces según las necesidades, pero por una cuestión práctica es importante que haya un coordinador, que además el coordinador podría ser alternativo, pero lo que quiero decir es que tiene que haber alguien que pueda ser algo así como un vocero en relación con las distintas instituciones. A veces no es solamente la escuela, a veces es la escuela, es el club o es una institución donde va a aprender comedia musical o danza, es decir, y a veces, o taekwondo. Entonces vamos, por ahí alguien va a hablar con el profe de taekwondo. Y simplemente para comentarle, bueno, cómo ese chico por ahí, qué tipo de apoyos necesita para que se le den instrucciones. Y a veces es el canal de comunicación lo que uno trabaja sobre eso, o sobre el código, sobre el formato. Y la verdad que hay resultados excelentes, pero evidentemente tiene que haber gente del equipo implicada y que pueda crear estos puentes, ¿no? Con distintos contextos en los que la familia y el chico estén implicados, ¿no? Hay una pregunta puntual de Melissa en relación con la diplomatura, que tiene que ver con si la diplomatura en sí brinda herramientas para conocer programas de intervención. Sí, la diplomatura tiene una ventaja que a mí me parece que a esta altura que es una maravilla, que es contar con profesionales de distintos lugares, ¿no? Sobre todo tenemos muchos profesores españoles que nos cuentan experiencias de algunos de más de 30 años de experiencia en contextos europeos y que entonces, claro, profesionales que se han dedicado a, por ejemplo, una persona que es experta en temas de estereotipias, flexibilidad, la doctora Carmen Nieto, o el profesor Javier Tamarit, que conoce mucho justamente sobre conductas disruptivas, intervención comunicativa en problemas de comportamiento, ¿sí? O personas que conocen de áreas como desarrollo temprano, trabajo con bebés, investigaciones con bebés, es decir, lo que permite justamente este espacio que creamos en el campus es que haya profesionales de distintos lugares que estén especializados en distintas áreas y bueno, eso nos da como un abanico, porque incluso algunos son expertos en algunos programas, otros en otros, o sea, no tenemos como esto que yo decía en la charla no es un eslogan, es decir, no trabajamos con un programa. El programa no es que a todos los chicos hay que enseñarle el mismo programa, sino que hay programas que pueden ser muy buenos para algunos chicos y no tan buenos para otros. Entonces lo que tenemos que ver es justamente esta planificación centrada en la persona supone qué tipo de estrategias, qué tipo de programas, qué tipo de objetivos son mejores para Florencia, o cuáles son mejores para Juani, o cuáles son mejores para Niki, etcétera, etcétera. Y ese, digamos, el campus nos brinda ese abanico de posibilidades. Y con este enfoque que yo planteaba, que es un enfoque vinculado con el desarrollo, ¿no? Y en esa línea pregunta María Belén, perdón, María de los Ángeles pregunta cómo se aborda la formación práctica. Bien, ahí en general hay muchos ejemplos que se brindan en el contexto del curso, de la diplomatura. Ahora, justamente, a partir de las demandas de la gente, de lo que nos pedía la gente que hizo el primer nivel, bueno, se hizo un curso nuevo, Rosita lo comentaba, que es un curso de intervención. Pero hay que tener en cuenta que, aunque sea un curso de intervención y que esté mucho más centrado en las prácticas, que lo que no tenemos son, por ejemplo, pasantías, o sea, no se pueden tener pasantías virtuales, ¿no es cierto? Parece como una contradicción en sí misma, pero sí lo que se trata es de brindar muchos ejemplos, y de hecho muchas veces la gente misma, las personas plantean ejemplos, y en los trabajos o en las actividades que disparadoras también, hay cuestiones que están vinculadas con distintos casos, ¿no? Obviamente nunca centralizamos en personas que no conocemos, pero sí en aspectos que hacen a problemáticas generales de distintos niveles de desarrollo con condiciones del espectro autista donde hay tanta diversidad, ¿no? Esa es un poco la idea, porque la idea tanto de necesidades educativas y prácticas inclusivas en TEA, como el nuevo curso de intervención, justamente es vincular
la investigación y los aspectos teóricos, qué se conoce hasta el día de hoy del autismo y las últimas investigaciones, vincularla con las prácticas. Porque lo que necesitamos justamente es mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional, tanto de las personas con condiciones de espectro autista como de las familias, pero también de los propios terapeutas, es decir, que podamos trabajar realmente convencidos de lo que hacemos y felices de lo que hacemos, y que los chicos también estén contentos en el trabajo, porque también es importante que los chicos disfruten de las actividades, ¿no es cierto? Porque eso también pasa en cualquier tipo de abordaje terapéutico. Cuando los chicos empiezan a rechazar o no quieren ir a la terapia, también nosotros nos tenemos que preguntar qué estamos ofreciendo, o si no, ocurre que estamos ofreciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, siempre estamos haciendo referencia a cuestiones de la práctica cotidiana de la intervención y también de la intervención educativa, ¿no? Bueno, hay muchísimas otras preguntas que están llegando y que fueron llegando a lo largo de la exposición. Nosotros vamos a cumplir con el plan que teníamos prometido. No vamos a dar respuestas a todas las preguntas, sencillamente porque eh, es acotado el tiempo que tenemos de trabajo. Eh, Creo que los temas fueron sugerentes. Muchísimas gracias por este tiempo de trabajo conjunto. Eh, Ha sido una muestra del tipo de trabajo, enfoque y sensibilidad, me parece, para el abordaje de la temática. Así que eh, tenés comentarios desde genio a gracias, me quedo con el gracias, Dani, como siempre. Bueno, podés leer vos a la gente, yo sencillamente les agradezco haber participado. Eh, Comparto con ellos las gracias, el encantado de escucharte por mucho más. Gente, acá tenemos una diapo con la difusión de la propuesta de formación. Eh, Hacemos esta actividad, como les decía antes, eh, previendo el interés, un poco a propósito, un poco como sugerencia, otro poco como invitación, con muchas ganas de encontrarlos, de que se sumen y bueno, eso, de seguir trabajando, si no es ahora, será en otra oportunidad, pero bueno, seguir tramando. Me gustó, Dani, lo de escribir texto, armar texto, tramar, estar en contacto, ¿no? Que dijiste que el texto es tejido, ¿no? Así Claro. que acá andamos tramando y tejiendo saberes profesionales y maneras de hacer. Así que muchísimas gracias por todo, un saludo. La gente de técnica nos dijo que les va a mandar el material, así que no se preocupen los que no pudieron seguirlo exactamente. A veces la tecnología conspira, pero bueno, lo seguimos intentando. Dani, un abrazo. Muchísimas gracias, gracias a todos desde España, México, Perú hasta Ushuaia y a todos, a todas las quienes participaron. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos en contacto a través de Flaxo, a través de las redes. Gracias, Rosita. Mil gracias, Federico Dorfman, por la excelencia en el trabajo técnico. Gracias. Hasta la próxima entonces. Chao, hasta luego.